Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tercera Posición. Es el programa de política internacional de EVA TV. Mi nombre es Federico Montero y los vamos a estar acompañando, conversando aproximadamente media hora con uno de los invitados. Luego vamos a tener nuevamente la sección Factor Francisco y completar una reflexión, un debate político respecto de dónde estamos parados, para dónde queremos ir en esto de la política internacional, desde una mirada nacional, popular, desde el peronismo, un poco pensando también a contramano de el lugar al que nos quiere llevar este gobierno, que anunció en la última semana, volvió a reafirmar el tema del alineamiento con la política exterior norteamericana y de Israel. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que defina su política exterior en términos de alineamiento con la política exterior de otro país, sino más bien en defensa de sus propios intereses. Pero bueno, así estamos en esta Argentina y por eso la necesidad y la apuesta desde EVA TV con Tercera Posición y con los distintos instrumentos que se va dando el movimiento nacional para volver a dar una pelea política, volver a organizarnos y volver a conducir a la Argentina en el sentido de su rica tradición de lucha. Me acompaña en el día de hoy Gabriel Fuchs. Bienvenido, Gabriel. Van los aplausos merecidos para Gabriel Fuchs. Gabriel, para quienes no lo conocen, porque te cuento, Gabriel, que este programa se ve no solamente en Argentina, sino que también trasciende las fronteras de nuestra patria chica. Gabriel es un militante peronista de toda la vida. Actualmente es parlamentario del Parlasur. Fue embajador argentino en Ecuador, se desempeñó a cargo de Cascos Blancos durante 10 años más o menos, ¿no? 11 años. 11 años, nada más y nada menos que de la mano de Néstor Kirchner en la Cancillería argentina. Persona que acompañaste a Néstor desde un primer momento, ¿no? Sí, desde la campaña. Desde la campaña del Desde 2000. antes de la campaña, desde cuando todavía estaba difuso eso, pero por ahí. Así es, era uno de los compañeros que estuvieron bancando a Néstor desde los inicios y tiene una historia de militancia desde su juventud en el peronismo. Comenzaste a militar en la dictadura, en el colegio Sí, comencé secundario. a militar realmente en el 72, pero era muy chico, Ajá. tenía dos. Yo iba a Nacional Buenos Aires. Sí. Nacional Buenos Aires era uno de los lugares que más se movía la política en toda la Argentina. Milité más en la izquierda al principio, ¿no? En una cosa así, después sí, un proceso de aproximación al peronismo que terminó en una militancia orgánica en el peronismo durante la dictadura militar, ¿no? Claro, momento bravo para... Sí, además obviamente con todas las complejidades y en la ultimísima etapa de la dictadura contribuyendo al armado de los frentes de masas, como se decía en aquella época, que era la reconstrucción del movimiento estudiantil, que era el lugar donde yo más me movía, en relación con algunos compañeros que, desaparecieron haciendo eso, ¿no? Uno de ellos es Pereira Rossi, que fue un compañero vinculado a la conducción de lo que era en ese momento Montoneros, que vino a la Argentina en la clandestinidad a reconstruir esa lógica de los frentes de masa, el movimiento obrero, la juventud. Bueno, ahí fue una de las tareas más específicas y más difíciles también, ¿no? También estuviste en el Ministerio de Seguridad, en el último Así gobierno es. de Alberto y Cristina, es decir, un cuadro que has atravesado distintas instancias, no solo de la militancia política, sino también de la gestión, Sí. a cargo de distintos instrumentos del Estado en materia de políticas públicas. Pero bueno, ahora estás en el Parlasur, una apuesta en el marco de un proceso de integración que hunde sus raíces en la tradición del peronismo, de los movimientos populares en Argentina, podemos decir. Ya lo formulaba Perón con la cuestión del ABC, y una apuesta a que no había horizonte para la posibilidad de terminar de solidificar la perspectiva de la soberanía de un país como la Argentina, sino era en el marco de un proceso de integración. Te quería preguntar, ¿cómo está eso ahora? Porque pareciera ser que de un tiempo a esta parte, y sobre todo con este gobierno, la idea de la integración regional está siendo bastante puesta en cuestión. Eso es así en general. En particular el Parlasur como idea está bajo fuego ya desde hace mucho tiempo. Sí. Eso es así, desde el gobierno de Macri, yo diría. Nunca se terminó de trasladar claramente que todo proceso de integración requiere un espacio de acolchonamiento donde los pueblos tengan una expresión plural y donde se puedan debatir los problemas que se dan en las áreas políticas de la integración.
no existe ningún mecanismo de integración, empezando por supuesto por la Unión Europea, que es el epítome de esto, donde no aparezca un parlamento o una zona parlamentaria o algo en la Argentina particularmente, y esto tuvo una repercusión incluso afuera, porque Paraguay tenía elección directa de parlasures y volvió atrás por el escándalo que se armó en la Argentina sobre el debate de la elección directa, especialmente a partir del 2015, cuando Cristina convoca la elección directa. Es decir, el Parlasur siempre fue materia de discusión. No tanto el Mercosur, que ahora sí lo es. El Mercosur, con sus idas y vueltas, sus dimes y diretes, tuvo, bueno, críticas en algún momento, el debate del arancel externo, el debate sobre todo que Uruguay ha impulsado sobre el tema de poder despegarse del bloque en determinadas negociaciones, pero nunca estuvo. Hoy la zona difusa del Parlasur es tan zona difusa como lo es el Mercosur, ¿no? Y esto es muy malo, porque, bueno, lo otro podía ser comprensible, era parte de un debate cultural que comenzó con la antipolítica y que además, bueno, insisto, el macrismo fue el primero que marcó fuertemente esto. También nuestro gobierno, en los últimos tiempos, no tuvo una capacidad de resolver ese problema, si bien en algunos aspectos en el año 19 la Argentina se puso a tono con esa cuestión y se convocó a elecciones por un fallo que hubo de la Cámara Nacional Electoral, y por eso estamos ahí, por voto directo de los argentinos. Bueno, la situación es muy mala en general. Es muy mala para el Mercosur, es muy mala para el Parlasur, claramente. Claro, y es muy mala en un contexto donde pareciera ser que se pierden oportunidades, porque estamos hablando de que tenemos en el país, en el principal socio del Mercosur, en Brasil, un gobierno que apuesta a la integración de la mano del retorno a la presidencia de Lula da Silva después de la experiencia de Bolsonaro. En Paraguay, fuerzas populares que podrían y pueden acompañar la integración, y en Uruguay un proceso electoral que se está transitando, la segunda vuelta, donde podría significar, crucemos los dedos, tuvimos la entrevista a una compañera, una senadora del Frente Amplio la semana pasada, crucemos los dedos, quizás se recupere el gobierno ahí. O sea, la idea del Parlasur no es solamente una cuestión procedimental, parlamentaria en el sentido estricto, sino también que haya un complemento de las fuerzas políticas al proceso de integración que lideran los presidentes. En esa dimensión del tema, independientemente de la cuestión institucional, que quedó claro que hay que consolidar y sé que están trabajando para eso, en la articulación de las fuerzas políticas en la región, también hay un retroceso. ¿Cómo nos encuentra este momento de auge de estas llamadas nuevas derechas? Lo que pasa es que hay una combinación de cuestiones. Bueno, primero, por suerte, en nuestro caso, por suerte, por decirlo de alguna manera, la elección al Parlasur fue la elección de octubre, es decir, que la representación política no es la representación política que se plasmó en el balotaje después. Es decir, igual que en el Congreso. Exactamente. La Unión por la Patria es la primera fuerza, nosotros sacamos 9,5 millones de votos al Parlasur con un 20, 21. Hay una variación por motivos, digamos, políticos posteriores. Y la Libertad Avanza es una... Y además, imaginemos que la cantidad de los legisladores que han llegado a la Cámara de Diputados y de Senadores, hay un nivel de improvisación muy alto, imaginemos los que han puesto para el Parlasur, claro. ¿No? Solo digo eso. No, en cambio nosotros pusimos los mejores, como es el caso acá de... No, y muchos compañeros, incluso, bueno, que estaban pero en se la nota lista. Esa diferencia, ¿no? Se nota, totalmente, claro, es impresionante. Como nosotros tenemos exgobernadores, Teresa Parodi, ex senadores nacionales, gente con experiencia política fuerte en la cuestión. Porque le asignamos una importancia y muchos compañeros pidieron estar en esa lista. Es mi caso, yo pedí estar en esa lista. No importa si me hubieran dado otra cosa, pero estoy seguro, y así fue, ¿no? Porque me parecía que era uno... Claro, no preveía lo que iba a pasar, pero sí era un lugar para esta etapa muy bien. No, para redondear un poco la idea. Hay un problema sí que es funcional, que es el retroceso de lo que fue el acuerdo de los presidentes sobre la construcción del Parlasur, donde se iba a elegir por voto directo. Sí. Paraguay y la Argentina avanzaron en la lógica del voto directo. Paraguay el año pasado retrocedió. Los otros países no están retrocediendo, quiere decir que volvió al voto indirecto. Claro. El voto indirecto o voto directo parece un eufemismo, un problema menor, pero en realidad significa que, por ejemplo, la presencia uruguaya, aún cuando es en Uruguay,
es minimizada totalmente porque Uruguay ha estado todo el año en proceso electoral, lo sigue estando, entonces uno no encontraba, aunque fuera en Montevideo las reuniones, más de 5 o 6 diputados de los que les correspondían a Uruguay porque estaban dedicados a su debate político, de los cuales compañeros o los compañeros del Frente Amplio, con los que tenemos mayor diálogo, del MPP, apenas iban y las comisiones no funcionaban porque su principal tarea era obviamente participar del proceso electoral. Brasil muy similar, Brasil tiene incluso una burocracia fuerte, consolidada dentro del Parlasur, porque hace años, pero no hemos logrado tampoco, porque las comisiones no funcionan por este motivo. Esta es una cuestión instrumental, pero que también tiene que ver que con la visión de los presidentes, cuando lo constituyeron incorporando el voto directo de los parlasures, no por cualquier capricho, sino para que el Parlamento supranacional tuviera una dinámica. Sí, y una representatividad. Claro. Exactamente. Y ahora lo que hay es una rotación muy fuerte de los tipos que van por elección indirecta, y que son senadores o diputados, porque, claro, casualmente Paraguay, los paraguayos tienen una tendencia a usar mucho el Parlasur, mucho más de lo que hacen los otros países. ¿Por qué? Porque existe en el Mercosur una cosa que se llama el FOSEM, que es el Fondo Compensador Estructural del Mercosur, de compensación, no recuerdo exactamente, que cuando se formalizó el acuerdo del Mercosur, se estableció que los países más pequeños en términos de economía, Paraguay y Uruguay, tuvieran capacidad de acceder a recursos equilibrantes, sobre todo en términos de infraestructura y esas cuestiones. El famoso tema de las asimetrías. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Paraguay? Paraguay usa mucho el Parlasur para hacer aprobar cuestiones que luego puedan aplicar al FOSEM. Es decir, hay una lógica que es interesante. Porque esto de que muchos dicen que el Parlasur no es vinculante, en realidad, si uno sigue este hilo de lo que yo estoy contando, de lo que hace Paraguay, hay una vinculancia, aunque se construye. La vinculancia en el Parlamento Europeo se construyó a lo largo de medio siglo. Claro. En el Parlamento andino, en todo parlamento que surge como parte de un proceso de integración, no es inmediato por muchas cuestiones, porque los parlamentos además van acolchonando las tensiones que normalmente existen entre los gobiernos. Yo creo que muchos jóvenes no saben que entre Argentina y Brasil había hipótesis de conflicto bélico durante décadas, ¿no? Así es. Y que el acuerdo Sarney-Alfonsín, en realidad, y cuando Perón planteaba el ABC y tenía correspondencia en esa época con Getúlio Vargas, también estaba el pensamiento de buscar que esas hipótesis de conflicto desaparecieran. Y el Mercosur y el Parlasur como complemento son parte de esa cuestión. Hoy no hay hipótesis de conflicto, o si las hay, o puede haber habido mínimas hipótesis de conflicto durante este periodo, pero en la región no hay hipótesis de conflicto, salvo que alguien, y perfectamente el presidente Milei puede ser ese alguien, comience a generarlas a paso acelerado, ¿no? Claro, y ya que estamos hablando de esta tensión entre la voluntad de integración y esta perspectiva de alineamiento automático, en el mejor de los casos ingenuo, podemos decir, siempre decimos eso, de Milei, de la política exterior argentina, con las grandes potencias, no podemos dejar de mencionar el episodio de la semana pasada, con la salida de la canciller Mondino, producto de la consecuencia de un voto que la Argentina produce hace décadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación al rechazo al bloqueo de Cuba, que va intrincado con un conjunto de posiciones que la Argentina sostiene a nivel internacional, como por ejemplo la cuestión del Comité de Descolonización de Malvinas y muchas otras. ¿Qué evaluación política haces, Gabriel, de esta crisis en la Cancillería y qué derivación puede tener en relación al nuevo canciller que está nombrado o virtualmente nombrado, Gerardo Bertein? Sí, yo creo que Mondino fue una mala elección para canciller, incluso para ellos, ¿no? En cualquier caso, tuvimos por cuestiones de cómo se acomodaba el Parlasur frente al gobierno argentino, alguna reunión con ella, y ella tenía frases de las del tipo que le hemos visto decir, como, la política es una cosa agobiante, qué sé yo, bueno, fuiste elegida diputada nacional, sí. Y además era una negociación, en una situación absurda, ¿no? Eso, pero
Segundo, por lo que yo sé, por lo que es público, pero además por lo que yo sé también fuera de lo público, por mis vínculos con la Cancillería, yo terminé el 10 de diciembre como subsecretario de América Latina y el Caribe, con lo cual mantengo una relación fresca. Además hemos visto un proceso electoral reciente donde se demuestra claramente que la Cancillería, primero, una participación muy alta por parte de los diplomáticos, y segundo, que las fuerzas más renovadoras han hecho una elección. Sí, estuvieron a poquitos votos. Sí. Curiosamente me están llamando gente de la lista que ganó porque quieren abrir redes políticas, tener conversaciones. La Cancillería está en un estado deliberativo. Ajá. Ella nunca supo cómo entender, se rodeó de gente. Es decir, a ver, en la Cancillería hay una derecha importante, dentro de las filas de la Cancillería, que en los últimos años se ha ido modificando. Hay un sector del radicalismo muy importante que históricamente ha sembrado en la Cancillería, y un sector del peronismo que en los últimos años ha entrado sobre todo en cuadros más jóvenes, pero es una Cancillería distinta a la de hace 30 años. Claro. Es una Cancillería donde hay deliberación, lo cual no siempre queda claro que el presidente es el jefe de la política exterior. No es que el presidente. Itamaraty acolchonó muchas de las decisiones que había tomado Bolsonaro pero Itamaraty tiene una usina mucho más unificada en términos de políticas de Estado que lo que tiene la Cancillería Argentina. No es que es mejor o peor, sino que hay un nodo que viene incluso de la época de la dictadura militar brasileña, que era una dictadura con un tono desarrollista. Bueno, es más largo, no me quiero expandir mucho. Nada que ver con la que tuvimos acá. Exactamente, con una lógica distinta, donde Itamaraty ha jugado un rol. Acá la Cancillería está en estado deliberativo, intervenida con cuadros desde afuera, con tipos puestos directamente desde la Secretaría General, con esta idea difusa y por momentos naif de uniformizar la agenda. ¿Qué hace un diplomático? Yo he sido funcionario en la Cancillería varias veces. Escucha y pide, a ver, ¿qué opinás sobre esto? Después toma la decisión el diplomático, no es que homogeneiza. Claro. Y yo he tenido debates con tipos con los que no tenemos posición. Mira, tenía un funcionario que era un gran funcionario, ahora recientemente, que ahora lo han nombrado embajador, que venía de las filas del equipo de Pinedo. Si Pinedo hubiera resultado, si hubiera ganado Bullrich, él hubiera sido posiblemente vicecanciller o lo que fuera. Y era un tipo con el que teníamos. Y después yo decía lo que había que hacer, después de escuchar, y el tipo lo hacía. Claro. Y coincidíamos en muchas cosas. Es decir, hay un sector de diplomáticos que esto lo va a dejar. No es el problema de la política exterior. La política exterior es decisión del presidente. Eso no hay duda. Ahora, la duplicidad de comandos, eso es tremendo para la Cancillería. Impacta, y en ese sentido, yo quiero decir que solo la anécdota que yo estoy contando demuestra que se puede ser pluralista y conducir políticamente. Que ese pluralismo de permitir que subsistan ideas distintas, porque cada tema tiene más de una mirada. Que no, yo creo que, no sé qué va a hacer Wertheim. Wertheim también fue un gran halagüeño de Cristina en su época. Vimos su videíto. Todos vimos su videíto, debe estar cortándose las venas con el videíto. Cerró sus redes sociales, tengo entendido que cerró, vamos a chequearlo ahora por internet, pero cerró sus redes sociales, pero ya está. Sí. Bueno, en cualquier caso, el otro tema es el famoso tema de la Agenda 2030, sí. ¿no? Que es la intervención, la policía política contra la Agenda 2030. Sí, es esa agenda comunista. Es muy difícil eso. Bueno, además, solo marcar una cosa. Frente a la propuesta del 2050 que se votó en Naciones Unidas, que la Argentina votó en contra, Estados Unidos votó a favor, ¿no? La Argentina no votó en contra, simplemente no votó. Sí, lo explicó acá Pablo Tetamanti hace un par de reuniones. Que significa retira el apoyo. Bueno, mejor ahí. Pero ahí no es que se vota automáticamente lo que dice Estados Unidos, ahí se vota lo que dice Rusia. Claro. ¿No? Porque lo que está planteando es que la agenda debe ser lo más conservadora posible, alineada con Estados Unidos en los temas geopolíticos y alineada con los conservadores. Porque en esa elección el que votó es Rusia, bueno, ya se discutió bastante. O sea que, por empezar, ni siquiera es una línea clara. Lo que está pasando en los organismos internacionales en Ginebra, donde toda la Agenda 2030 se discute, porque derechos humanos, el ECOSOC, ambientales. Bueno, es muy complicado. Yo no sé, están minimizando. Esto va a llegar a una situación de eclosión. La Cancillería está en estado deliberativo. No es costumbre de los funcionarios de la Cancillería
protestar. Además lo están golpeando el bolsillo, lo cual para ellos es tremendo por el tema de ganancias, que ahora si bien hubo un fallo. Pero lo que viene va a ser un achicamiento, bueno, lo han anunciado los diarios de hoy, ¿no? Vamos por ellos. Es un debate, todos quisimos modificar, todos, digo, los sucesivos gobiernos democráticos quisieron cambiar matrices. Cuando nosotros llegamos en el 2003, en la Cancillería subsistían como grandes figuras tipos que eran de la PDUE, de la logia Propaganda DUE, como Barf, el padre del actual, del que fue hasta hace poco jefe de gabinete, y personajes ligados a Macera, no es persona. Subsistían en 2003 todavía. Había una Cancillería con una fuerte infiltración, ya no de una lógica de derecha, sino de actores de la derecha y con una vinculación todavía con la dictadura militar. Había muchas cosas que no se habían revisado. Bueno, 2003. 20 años después, eso ha cambiado muchísimo, no es esa Cancillería. Veremos cómo resuelven el problema. El problema es que también esta idea de que si gana Trump, la Argentina va a ser la referencia de una lógica, esto vamos a saberlo al corto plazo, eso es otra mentira, porque es un análisis también simplista de lo que Trump significa. Trump significa un proteccionismo exacerbado de la economía. Es así como está, así como ganó la vez pasada, y así es como está haciendo su campaña aún más exacerbadamente ahora. Con lo cual, ¿cuál es el beneficio desde el punto de vista, salvo el ideológico, ¿no? Donde Milei se atribuye además unas virtudes en especial? No sé cómo va a ser eso, si realmente para Trump va a ser tan importante la Argentina, seguramente tener al payaso arriba de la mesa le servirá para algo. Sí. Siempre sirve, ¿no? Para esas cuestiones. Pero, o mandarlo a votar. Mira, ni Menem cuando mandó al Golfo Pérsico la fragata y apoyó una fuerza militar, aunque sea, rompió, por ejemplo, con la teoría de los dos estados como solución para Palestina. Estoy diciendo, en un alineamiento, Menem planteó un alineamiento de ese tipo. Sí. Y sin embargo, en las posiciones tradicionales, incluso en algunos temas como el bloqueo a Cuba, en esos temas no hubo una ruptura. En la Argentina, en los últimos años, no ha habido una ruptura de esas políticas. Es increíble lo que está pasando, ¿no? En ese punto, y yo creo que van a chocar con eso. No es que eso les va a permitir mejorar su posición relativa en el mundo, por el contrario. Ahora, Gabriel, vos, además de haber estado en la Argentina, fuiste embajador en Ecuador y tenés una mirada de la región por haber trabajado en eso y por haber estado vinculado con la política exterior de la Argentina. ¿Cómo ves este momento particular de la región? Porque vos hacemos mención a Milei, que es una parte de la realidad de la región. Sí. Lo que pasa es que nosotros, como nos toca vivirlo tan de cerca, a veces es una parte que nos ocupa como que es un árbol que nos tapa el bosque. Pero sin embargo, en Ecuador también hay un proceso complicado, hay elecciones dentro de poco tiempo, un proceso de avance del narcotráfico, en la desestructuración de los vínculos sociales, contraponiéndolo, si se quiere, al escenario que podemos ver en México, que podemos ver en Brasil mismo, que podemos ver en Colombia. ¿Es posible establecer una matriz de interpretación general para la región, como existió en algún momento una región neoliberal, después una región que giraba, digamos, hacia versiones más nacional populares? ¿Qué podemos decir hoy de esa región a la que nos tenemos que integrar? ¿Cuáles son los hilos rojos para entenderla? No hay una matriz como la hubo claramente en un tiempo, como la hubo, si querés, en el 2003, pero más del 2003, 2007, 2008, ¿no? De ahí no la hay. Vos tenés fenómenos como Chile, que es un fenómeno en disputa y que, bueno, se ha demostrado en las elecciones recientes, y ahora viene un proceso electoral al corto plazo. Tenés fenómenos como Colombia, donde también Colombia, que fue, si se quiere, el gran emergente de esta etapa, el que a uno le daba una expectativa de que con un matiz nuevo podía transformarse con Lula y Petro. Ese eje nunca terminó de articularse como eje. Las situaciones internas de ambos países, también la crisis de Venezuela, hay que decirlo, la situación de Venezuela, la complejidad de la situación de Venezuela, donde Brasil se ofreció una suerte de mediación y vemos que la tensión entre Brasil y Venezuela es muy alta en este momento. Ecuador sí se mantiene una línea
de los últimos años, que es una línea de securitización del Ecuador, impuesta como parte de la desarticulación de la securitización en Colombia, que cada vez es mayor, es decir, el control del pequeño país que es Ecuador, sobre todo de los puertos ecuatorianos, se transformó para los cárteles, para ciertas mafias, pero también para el Comando Sur. Yo estuve poco tiempo allá, pasaron cosas, pero el tiempo que estuve, así como vimos venir a la general Richardson acá 3 veces, creo ya, yo creo que fue 4, en mucho menos tiempo que lleva Milei en la Argentina, y cuando no era ella, era subsecretario de Asuntos Hemisféricos, cuando todos los días había, o el embajador Yankee, que intervenía en los debates públicos, ¿no? El famoso, creo que ya se fue, se iba a ir y no se fue, un tipo que interviene, como nosotros no estamos acostumbrados hace muchos años a que el embajador de Estados Unidos intervenga verbalmente, intervienen, por supuesto, en defensa. Y es muy complicado, bueno, la situación de Bolivia, que es muy preocupante, debo decirlo, para todos los que hemos visto la etapa anterior de unidad de los procesos populares, la situación de Bolivia es tremendamente preocupante y nos produce un poco de dolor, claro. Yo creo que hay que decirlo, porque es muy difícil. Mañana tenemos una reunión, el representante de Bolivia, porque bueno, Bolivia está entrando al Mercosur y en el Parlasur Bolivia elige diputados supranacionales, que son para el Parlamento andino y también para el Parlamento del Mercosur ahora. Nos ha pedido una reunión especial y esa situación no va a terminar bien. Es obvio, digamos, que las contradicciones que se van acumulando y como uno ve que se van explicitando, apunta a una situación de violencia y bueno, Bolivia tiene una experiencia fuerte en ese tipo. Lo más probable, hoy por hoy, no quiero hacer un pronóstico, pero es que la derecha tenga posibilidades ahí. Por lo tanto es difícil, como vemos, no es un mapa único, en eso está Milei como una nueva situación, por eso Milei creo yo que piensa también que ante este escenario difuso, él puede ser alguien fuerte. Lula tiene un gobierno transaccional, que lo va llevando, es decir, no le ha impedido gobernar esa lógica transaccional, pero tiene sus dificultades y también las elecciones municipales de ahora se ha visto que el PT va a necesitar sí o sí de mantener esa lógica transaccional para terminar el periodo. Por otro lado, los indicadores en general en Brasil han mejorado, Lula no está mal en su posición, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Es el único que cumple un rol regional en la discusión con Venezuela, en un intento de discusión con la situación en Bolivia, con algunas tensiones con Petro que quizás se podrían haber evitado, pero que existen, pero bueno, no hay un antagonismo tampoco. No hay un nodo como era en otro momento. Por eso es muy importante cuando Cristina dice, no sé si lo habrán leído, qué nuevo partido queremos, ¿no? A ver cómo es eso. Porque Cristina dice que en la reunión, como trascendido, armado, ya sabemos cómo funciona la política, dice, entre otras cosas, hay 50 internacionales en este momento, buscarlo, lo vas a encontrar, y Cristina dice, no, el PJ no pertenece a ninguna. ¿Dónde estamos parados? Estoy imitando hasta el estilo. ¿Dónde estamos? Es decir... Eso fue en la reunión en el ESMATA. En el ESMATA. Sí. Y es muy interesante lo que ella dice, porque efectivamente uno de los problemas políticos que tenemos es que hay que hacer una lectura sobre estas complejidades y muchas más. Yo estoy contando las que puedo, ¿no? Y a mí me parece que el peronismo tiene que replantearse. No podemos seguir diciendo la unidad en abstracto, regional, ¿verdad? Sino ver cuáles son los temas donde está... ¿Y cuáles son los temas? Bueno... Si tenés que elegir 2, 3 temas claves para una política exterior peronista. Bueno, hay uno que es controversial, ¿no? Para mí, el tema de que tiene que ver con la supervivencia del Mercosur particularmente, que es la negociación con Europa. Ajá. Porque ahí hay un debate que tenemos que dar. ¿Sí? Sí. La negociación con Europa tiene una gran traba en el tipo de condiciones ambientales que Europa está imponiendo. Que aparecieron este año como una novedad. El año pasado. Sí, el año pasado. El llamado Pacto Verde. Sí. Que es, eso por un lado. Por otro lado tiene la oposición de los agricultores, los franceses, los belgas, que han cortado caminos por este tema. Si se logra hacer un debate serio, estoy pensando en la potencial de un gobierno, ¿no? Sí. Sobre cómo salimos, porque, a ver, por ejemplo, una de las exigencias es que el glifosato
de la producción que se aplica a la producción agropecuaria en determinado tiempo tiene que desaparecer. Quizás ahí hay un buen desafío para pensar el presente también, porque es un buen acuerdo. La Unión Europea es una buena lógica de acuerdo para nuestros países, no es mala. Lo que es mala es en un contexto en el cual no has resuelto contradicciones del bloque sobre esta cuestión, ¿no? Pero no podría afectar a la industria y a las compras pero ahí hay un gubernamentales. debate interesante para el peronismo. Sí, podría, pero también en realidad el sector más afectado es el agropecuario, lo cual es malo, porque para nosotros es el principal exportador. Pero si eso se transformara en un debate nacional, porque son los mismos que hablan de libre comercio, muchos de los que están atrás de eso, yo creo que ahí hay un desafío. Bueno, ahí tenemos un punto. No tengo una respuesta, pero creo que ahí, si abrimos, está que nadie lo dio. El gobierno de Alberto Fernández primero no quiso, después Lula aceleró, bueno, y todo. Bueno. Eso me tocó estar más como protagonista, pero no daban los tiempos. Ahí tenemos un desacuerdo, Gabriel, para discutir. ¿Y qué otro punto vos decís que habría que plantear? No, esa es una cuestión. Después me parece que nosotros tenemos que reformular muy fuertemente la política que ya lo veníamos planteando, hacia Antártida y Malvinas, salir de la reivindicación de Malvinas. Ya lo estaba haciendo los sucesivos gobiernos nuestros, de poner el tema Atlántico Sur en un contexto. Vos fijate que lo primero que se planteó, lo primero que hizo Richardson fue ir a Tierra del Fuego. A Tierra del Fuego. Que yo en algún momento me tocó hablar con compañeros que son de Tierra del Fuego, que ocupan cargos importantes, y había una donación, incluso de Estados Unidos, para el tema de las emergencias. Yo creo que nosotros tenemos que tener un replanteo de los objetivos estratégicos, políticos, militares de la Argentina sobre el epicentro, especialmente de la Antártida, y lo que significa. Hay una tensión muy fuerte con Chile en eso. Esa tensión con Chile está administrada porque hoy gobierna Boris y Boris administra esas tensiones, pero si la ultraderecha gana en Chile, si gana Kast, se nos complica. Vamos a una situación más compleja. Por eso digo que hay hipótesis de conflicto larvarias que también hay que atender. Y por supuesto avanzaría en el tema del arancel externo, eso es clave. Donde la Argentina ha sido más reactiva al debate, me refiero al Mercosur, pero al bloque, porque si vos avanzás, hoy en el bloque hay una cuestión que es la cuestión, yo diría, la ecuación energética. Si Venezuela volviera a ser admitido en el bloque, es el bloque con más capacidad en el mundo de ser parte del debate energético a nivel internacional. Tenemos el petróleo, el litio. Todo. Tenemos todo, el gas, tenemos todo, y la Argentina ahora, encima, sigue sumando datos a esa cuestión. Ahí hay otro debate. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos a través de una lógica regional o hacemos abriendo para que venga? Bueno, Milei es claro en eso, ¿no? Milei es el RIGI, ¿no? Pero el RIGI es parte de la política exterior, porque el RIGI es cómo nos relacionamos con el capital. Por lo tanto, ahí me parece que yo pensaría una estrategia que no quita el capital privado, ya esto se ha discutido hasta el hartazgo, pero Chile creó una empresa del litio. Lo clásico nuestro hubiera sido crear, bueno, había una mesa del litio que funcionaba en el gobierno anterior, por tomar uno de los tantos ejemplos. Creo que ahí tenés tres desafíos que son internos y externos al mismo tiempo y que son los de la época, no hay otro, ¿no? El libre comercio y cómo, ¿no? Por un lado, yo creo que a la Argentina y a la región le conviene avanzar en un acuerdo con la Unión Europea, porque la Unión Europea abre otra situación. Y por supuesto, a mí me parece que la salida de los BRICS por parte de Milei, que es un error ideológico, total, es porque es ideológico, no tiene ninguna, es un camino a revertir. Ahí se está incubando en los BRICS uno de los realineamientos orgánicos de los próximos 30 años, ¿no? No mañana, pasado, pero se vio en la última reunión. Y la Argentina se está perdiendo ese tren por una cuestión ideológica, porque ni Macri, uno dice, hoy ya estamos acostumbrados a decir, ni Macri hizo tal cosa, ni Macri, sí, es así. Finalmente, por eso cuando volvamos seamos mejores, es esto, porque él se dio cuenta que esa situación transaccional permanente lo puso en había debilidad. Que hacer lo mismo, pero más rápido. Sí, que es lo que está haciendo este tipo, ¿no? Por eso el PRO ha perdido su base electoral, porque están discutiendo sobre la misma agenda, y sobre la misma agenda
es mucho más coherente lo que está haciendo Milei que lo que hizo Macri en su momento. Más teñido, si se quiere, por la negociación porteña, que fue su matriz política, ¿no? De una idea más democrática, si se quiere, más liberal realmente, pero finalmente Macri avanzaba y retrocedía. Nosotros no nos acordamos, sacaba cosas y a los pocos días volvía para atrás. Tenía que ver con la reacción popular, con cierto miedo y con una lógica muy porteña también de ver la política, que es motivo de otro debate, ¿no? Pero bueno, para cerrar, Gabriel, y agradeciéndote... ¿en qué diferías de lo nuevamente? No, en la parte del acuerdo con la Unión Europea, que ahí no, a mí no me termina de cerrar de hasta dónde nos puede convenir ese acuerdo tal como está planteado, porque... No, como está planteado estoy de acuerdo. Además del capítulo... de las sanciones, digamos, bajo la lógica de la ecología, que en realidad esconden una forma de arancel encubierto, está todo el tema de las compras estatales, sí, que eso va en detrimento de un montón de industrias que son estratégicas para nosotros, y el propio impacto de la competencia industrial. Pero bueno, creo que hay que discutirlo. No, sí. No es como el ALCA, ponele, que era un no rotundo. Y de que hecho, además, de hecho, Lula además está tratando de cerrar ese acuerdo. O sea que si tomamos la referencia de Lula, tenemos que abrirnos, por lo menos escuchar los argumentos que plantea Brasil. Nosotros como peronistas. No. Totalmente. Para cerrar y agradeciéndote, Gabriel, tu presencia acá, ¿por qué te parece importante en este contexto retomar desde el peronismo la discusión de la política internacional para la militancia? Porque bueno, vos sos un cuadro político, un dirigente, pero también hay algo en la popularización de la discusión de la política internacional que se fue un poco deshilachando. ¿Cómo ves eso? No, me parece que porque muchas de las variables que aplica el gobierno en su discurso ideológico son variables que no son argentinas. Ajá. Son variables de la moda que de Trump a Meloni a muchos, con distintos matices, ¿no? Entonces, primero, a mí me parece que hay que dar una batalla en la juventud. Yo estoy yendo a algunas charlas en barrios, con compañeros de barrios, a hablar solo de estos temas. Hay otros momentos que voy, como yo milito en la Ciudad de Buenos Aires y soy parte y participo, pero yo noto un interés muy grande porque se abre la cabeza de ver dónde estamos. Me parece que la distopía hubiera nacido acá y en realidad hay un debate sobre estas cuestiones. Es decir, Starlink, que un cohete haya bajado y haya vuelto a la plataforma hace 2 o 3 semanas atrás. La inteligencia artificial. A los jóvenes, incluso a los sectores populares, les interesa estos temas. Y estos temas solo se entienden en el contexto de discutir la economía a nivel internacional y de discutir también la política a nivel internacional. ¿Cuáles son paradigmas? ¿Cuáles son mentiras? ¿Cuáles son...? Porque hay que dar esa batalla cultural. Y nosotros la tenemos que dar desde la tercera posición, que ahora está en reformulación. Claro. ¿Cuál es el punto del péndulo donde se para la tercera posición? Hablamos de los BRICS, hablamos... en Argentina se dice China. El principal mercado que se está viendo para Argentina es la India, junto con China. Y esos son los BRICS. Y son mercados y a veces son lógicas de relacionamiento totalmente distintas a las que se prometen en Europa o se prometen en Estados Unidos. Así que yo creo que esa es la importancia, que hay que volver a sacar la tapa de lata de arriba, ¿viste? Y dejar de creer que las cosas se están cocinando solo acá y abrir un poco la cabeza con eso, matizarlo en cosas que a la juventud le está interesando y que además a veces conocen mucho más que uno. Me refiero a sectores medios, pero no también a los sectores populares, y creo que es parte. Y además nosotros tenemos que volver a abrirnos a escuchar cosas y a interactuar sobre eso. Y me gustó esa idea de Cristina, y para terminar, la discusión sobre Cristina presidenta del partido o no, más allá de los matices que uno pueda tener, era, si queríamos, hoy usé mucho esta palabra, un partido transaccional que estuviera para el proceso electoral saneado o un partido. Yo cuando hablo con el PT, hablo con el secretario de Relaciones Internacionales del PT. Y hablo porque tengo que acordar algún tema, porque tengo algún problema con el PT en el Parla Sur y tengo que hablar, entonces hablo con la Preclay, con Y esa es una lógica que nosotros no tenemos. Se puede abrirse una puerta y está vacía. Nosotros no recibimos. A nosotros está bien, que a nadie le importa, yo lo entiendo, pero nos cortaron los viáticos, los pasajes, están destruyendo el Parla Sur y no hubo compañeros, algunos compañeros muy importantes,
que nos llamaran para decir, che, que otros sí llamaron, pero otros compañeros vinculados a la política internacional del partido, hasta aquí, ¿qué hacemos? ¿Sacamos un comunicado? Nada, no estoy pidiendo que nadie se inmole con una bomba en el pecho. Entonces, también por eso hay que retomar la discusión internacional. Por lo que dice Cristina, hay 50 internacionales y no estamos en ninguna. No sé si 50 o más, dijo, no me acuerdo cuánto. Entonces, yo apuesto a que el partido sirva también para esto, que haya margen para que los que tenemos alguna idea, alguna opinión, se pueda expresar. Hay muchos compañeros que se están moviendo, muchos compañeros, no es que... Ha despertado un enorme entusiasmo. Sí. El otro día hubo una reunión muy linda, donde estaban los 4 últimos ex cancilleres del peronismo, con los matices y las diferencias que puede haber, y como 100 compañeros representativos de las políticas internacionales, de las más antiguas a compañeros que están ahora más activos y que están activos en los agrupamientos regionales que existen. Así que para mí hay un nodo importantísimo ahí a desatar y tengo una expectativa moderada, porque por supuesto uno después dice esto y como aparecen otros quilombos, esto va quedando raleado y siempre. Pero bueno, yo veo que hay muchos compañeros interesados en que esto pase. Confío en que Cristina dinamice esta discusión. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Te mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto acá con Tercera Posición. Lo despedimos con un aplauso enorme a Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para darle continuidad a Tercera Posición, ya estamos conectados para la sección Factor Francisco con Santiago Barassi. Hola, Santiago, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Santiago. ¿Estás conectado desde dónde? Estoy desde Río Grande, Tierra del Fuego, provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Así que desde esto del Papa del Fin del Mundo me lo tomo en serio, como ven. Así es, así es. Bueno, recién estábamos conversando con Gabriel Fuchs, que también es un gran malvinero, así que bueno, pegamos un poquito la sintonía de la cuestión Malvinas también desde ahí. Y te mandamos un saludo desde acá, Santi. Vamos a hablar hoy entonces en la sección de Factor Francisco sobre Francisco y la patria grande, ¿no? Porque Francisco es argentino y nosotros lo queremos, pero tiene una presencia, una influencia sobre América Latina, quizás como pocos otros líderes en la historia de la Iglesia. Totalmente. Nos parecía oportuno también incorporar esta dimensión y pensarlo a Francisco, además desde, como decía, desde Argentina, desde acá, también pensarlo como el primer papa latinoamericano, ¿no? Como el primer papa del sur global, también lo podríamos decir. El primero que hubo alguno africano en los principios de la Iglesia, pero es el primero, por decirlo, descentrado de lo que es Europa. Y bueno, y hacerlo con un papa también que no solamente, como lo hemos dicho también acá, no solamente es nacido en el sur global, en América Latina, sino que con él converge toda una tradición de la Iglesia en términos teológicos, en términos también eclesiales, y bueno, producto de eso nos parece importante pensarlo en esa clave, y a su vez con un papa, con Francisco, ha mencionado directamente en sus documentos la noción de patria grande, incorporándola como una forma de abordar y de pensar América Latina, lo cual también es una singularidad, porque obviamente es un lenguaje propio de América Latina y quizás sobre todo de estas últimas décadas, por decirlo de un modo. Así es, y rescatar también que lo conversamos en alguna otra de las ediciones de esta sección de Factor Francisco, el concepto de periferia como un elemento que vertebra un poco el planteo político de Francisco, no solamente en relación a la dinámica, si se quiere, de los equilibrios políticos al interior de la Iglesia, donde claramente él representa eso, un aire nuevo que viene desde el sur a renovar una situación de una institución que estaba atravesando una situación de crisis, sino también en su planteo respecto de la convocatoria a la periferia, que no es solamente la periferia geográfica, sino también la periferia social de todos aquellos sectores para que sean parte de una propuesta y de una intervención en la política. Es decir, tenemos un planteo, digamos, en esta idea de la patria grande como de la incorporación de sectores que antes estaban afuera, pero no incorporados subordinadamente, sino incorporados como protagonistas de una discusión. Sí,
Mirá, si uno, lo de la periferia es significativo, viene, ¿no? Viene también de su formación y de sus diálogos con las cátedras nacionales, con Amelia Podetti, puntualmente. Él lo menciona esto cuando él habla de el fin del mundo, habla también, él dice, solamente se puede ver la totalidad desde la periferia, ¿no? Si uno está en el centro, solamente ve el centro y es muy difícil comprender la periferia. Pero a su vez también en lo que significa, por ejemplo, todo el proceso, tal cual vos decís, Fede, el tema del sínodo panamazónico, por ejemplo, todo lo que se dio en abordar la dimensión estratégica y el desafío también para la Iglesia, pero en general, digo, para el mundo por el valor que tiene en términos ambientales la Amazonía, pero al mismo tiempo como corazón de América del Sur, por lo menos, bueno, se hizo un trabajo de aproximación y de construcción de un sínodo panamazónico para escuchar a las comunidades originarias, para escuchar a los científicos, para escuchar a los diferentes actores que forman parte de un ecosistema que no es solamente Brasil, sino que es también Colombia, Perú, parte de Bolivia. Bueno, y todo eso que se ha trabajado es una singularidad, ¿no? Francisco puso el eje ahí en la Amazonía y a partir de esa experiencia se vienen replicando otras, como es en la zona mesoamericana, como es en el acuífero guaraní, donde ¿qué es lo que hace Francisco? En territorios estratégicos de cara a la sostenibilidad ambiental, pero a su vez donde muchas veces se da violación de derechos humanos, violación de derechos laborales, donde hay mucha precariedad, donde falta infraestructura, bueno, pone a dialogar y a construir redes para justamente que la Iglesia sea un articulador y no sea en la lógica de subordinación de las agendas, sino que sea algo dialogado y sobre todo apostando a esto, a cómo organizar los territorios en función de los diferentes voces que hay que escuchar y en función de los diferentes intereses que hay, ¿no? Porque también en esos territorios muchas veces lo que es difícil de hacer conjugar o dialogar son los intereses, ¿no? Entre lo económico, lo político, la defensa y después quienes habitan esas tierras, principalmente si son de poblaciones originarias que lo hacen ancestralmente. Claro, es así. Y después la otra dimensión, si se quiere, del impacto que tiene el pensamiento de Francisco sobre la patria grande, tiene que ver también con esta discusión respecto de la espiritualidad, ¿no? Y de los debates de hacia dónde conducir esa demanda de espiritualidad, si hacerlo en un sentido solidario, comunitario y demás, o en relación a el surgimiento de nuevas formas de la religiosidad más orientadas al individualismo, más vinculadas con la lógica de mercado, donde tenemos en el presidente argentino una de sus particulares expresiones. A mí no me escapa, más allá del vínculo que se establece en términos de relación cordial que tiene que haber con un jefe de Estado y demás, en el trasfondo de la discusión política e ideológica hay dos teologías diferentes encarnadas en un caso y en el otro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Históricamente ha habido debates al interior de la Iglesia Católica, también con otras iglesias, las iglesias reformadas, las iglesias históricas reformadas y después también el pentecostalismo, movimiento muy importante en términos religiosos, muy disímil, muy variado, con muchos tipos de expresiones, donde muchas veces hay un trabajo muy coordinado entre Iglesia Católica y pentecostales y iglesias evangélicas y otras veces no. Pero sobre todo me parece que Francisco lo que insiste mucho es en esta idea de poder construir comunidad como forma de respuesta a el neoliberalismo exacerbado de la etapa donde el individualismo está desenfrenado, si se quiere. Y ahí también me parece que Francisco lo que apuesta es a cómo poner la espiritualidad no en una dinámica aislada, si se quiere, como en esta cosa separada. Entonces yo tengo una espiritualidad personal y después me desempeño en lo social, en lo político, en lo económico, con otra escala de valores o con una lógica diferente, sino que plantea justamente una espiritualidad de la cual se tiene que nutrir la acción del individuo y del sujeto, pero en perspectiva comunitaria y pensándose también dentro de
la lógica de los pueblos. En Francisco es muy fuerte la palabra pueblo, lo es en la Biblia, lo es en la tradición de la Iglesia Católica, pero Francisco lo pone también en una perspectiva latinoamericana, continuamente. Y entonces, insiste mucho Francisco en que no es posible pensarse por afuera de la historia de los pueblos, y aquellos que quieren deshistorizar muchas veces o anular lo que es las tradiciones históricas de los pueblos, bueno, están haciendo una operación de separación y de ruptura, justamente esto para que se exacerbe el ahora, el presente y el individualismo por encima de lo comunitario. Muy bien, Santiago, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradecemos como siempre tu participación en Tercera Posición. Ya la gente lo pide, me cruzo la gente por la calle y me dice, esta semana hay Factor Francisco, y le digo, bueno, no sé, tenemos que hablar con Barassi a ver si se va a conectar y preguntarle a la jefa de todo esto que está detrás de cámara, María Emilia Raciati, que es la que finalmente decide qué es lo que ocurre acá. Pero así que muchas gracias, Santiago, por tu participación, y decirle a los televidentes de Tercera Posición que va a seguir Factor Francisco, así que nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Dale, grande Fede. Y una cosita más, sí. Agregar de que hay un libro que es de Metol Ferrer, que es un filósofo muy importante para Francisco, Metol Ferrer, uruguayo, sí, ¿no? Que es el libro sobre los estados continentales y el Mercosur, que vi que estuvo Fuchs, sí, que es el libro que Cristina le regaló en su primer encuentro en 2015, y que vale la pena releerlo también en esta coyuntura. Vale la pena releer. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a leer a releer para la semana que viene. Te despedimos, Santiago, te mandamos un abrazo grande, y a nosotros se nos fue el programa de Tercera Posición. Esta vez habrán notado que no está presente con nosotros Kiara Carro, tuvo un problema de agenda y no pudo acercarse, pero también va a estar presente en la próxima edición. Le agradecemos a toda la producción detrás de cámara, a Sabino, Manuel, bueno, ya la nombramos a María Emilia Raciati, que está en la producción general, y nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas por EVA TV.